Empezar a grabar. ¿Todos están viendo la diapositiva allí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo, está bien. Sí. Este tema ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿O no? Muchachos, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Profe, Profe, sí se fuerte y ve la claro. presentación. Pero dígame, ¿en este tema lo vimos ahora 8 días o no? Es que tengo otro grupo de derecho tributario, entonces no sé dónde quedamos con ustedes. Sí, profe, eso también lo vimos. Sí, Bueno, eso profe. lo vimos. El tema de presupuesto lo vimos. No. Quedamos ahí, ¿cierto? Sí, profe, quedamos en Bueno, presupuesto. bueno, listo, está bien. Vamos a retomar el tema, ¿sí? Nosotros la clase pasada hablamos que el Estado ubica el patrimonio de las personas a través de estas entidades, la Oficina de Instrumentos Públicos para los inmuebles, las oficinas de tránsito para el tema de los vehículos, si usted tiene pues, un barco en la DIMAR y si tiene pues, un avión en la Aeronáutica Civil, Cámara de Comercio, si tiene una empresa o un establecimiento de comercio, y los bancos por el dinero en efectivo que usted tenga. Ahí se consignan y la DIAN obtiene información de qué es lo que tiene cada ciudadano. Entonces, de allí es donde sale el tema de los tributos. Le dice, bueno, usted tiene dinero, tiene patrimonio, entonces usted tiene cómo pagar los tributos, ¿sí? Eso es lo que hace el Estado cuando evidencia que un ciudadano pues tiene algún patrimonio. Entonces, genera algo que llamamos tributos. Los tributos, pues, son diferentes. Hay varias especies de tributos. Está el IVA, la retención en la fuente, el ICA, la declaración de renta, está el impuesto al patrimonio. Hay diferentes tributos, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Antes de entrar al tema de los tributos, pues les quiero hablar de algo que se llama el presupuesto del Estado. El Estado, cuando ustedes eligen a su gobernante, él lo que hace cada año es un presupuesto, porque se entiende que dentro de las tres ramas del poder público, cuando ustedes vieron constitución política, no, ¿cierto que no? ¿Vieron constitución política, muchachos? Yo no. No, profe. Bueno, No, listo. profe. Entonces, dentro de las tres Profe, ramas, disculpe, sí, que si por favor puedes dejar ingresar al compañero Johnny Londoño. bueno. Y a Jenny Walteros también, que también está tratando de entrar. Sí, muchas gracias, ya ahí está. Háganme un favor, estén pendientes del grupo ahí. Si alguien escribe, por favor, me dicen, ¿sí? Porque es que como estoy exponiendo de las diapositivas, entonces no alcanzo a ver acá la otra pantalla donde aparecen las invitaciones. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces ya ingresaron los compañeros, me imagino, Johnny y Jennifer Walteros. Sí, profe, muchas gracias. Muy buena noche. Bienvenidos. Cuando no puedan entrar, la próxima clase, si algo me timbran el celular o si algo escriben en el grupo, díganle al profe que me deje entrar y entonces ustedes me avisan por acá. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Entonces, lo que hace el presidente, que es el ejecutivo entre las tres ramas del poder público, usted sabe que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el que administra, el legislativo el que hace las leyes y el judicial el que administra justicia, o sea, la ley. El ejecutivo, como es el presidente, pues es el encargado de realizar el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Pues la manera, cómo va a distribuir los ingresos o en cierta medida lo que obtiene a través de los tributos, cómo los va a distribuir dentro de la sociedad. Y entonces elabora su presupuesto y dice, venga, yo tengo estos gastos y tengo unos ingresos. ¿Sí? Entonces, dentro de los gastos que tiene el Estado,
hay unos gastos corrientes y unos gastos de inversión. No sé si hablamos la clase pasada de esto, de gastos corrientes y gastos de inversión. Creo que alcanzamos a tocar algo, un tema de esto. ¿Me recuerdan, por favor, cierto que sí o no? Sí, Muchachos. señor. Bueno, listo. Estos gastos corrientes dijimos que eran los que generalmente se deben hacer cada año. Por ejemplo, la nómina de los funcionarios del Estado, la logística, el sostenimiento de todas las entidades del Estado son gastos corrientes, y también hay otros gastos de inversión que tienen que ver con nuevos colegios, nueva contratación, nuevas carreteras, nueva infraestructura, todo lo que tiene que ver en inversión. Entonces, el Estado necesariamente a través de los tributos, que hay alguien pidiéndome entrar. El Estado necesariamente a través de los tributos tiene que recoger el dinero a través de ingresos, que se llaman ingresos que tiene el Estado, necesarios para cubrir estos gastos. Los gastos corrientes, y no solo los corrientes, sino los de inversión. Porque si nosotros no tenemos inversión, pues entonces no tenemos nuevas vías, no tenemos nuevos colegios. Si la población crece, pues no hay nueva contratación, no hay nuevos colegios, entonces nos quedamos atrasados. Hay que invertir en salud, en investigación. Profe, qué pena. Hay varios Sí. compañeros que están como pidiendo acceso. Ya le di acceso a Walteros, pero no tengo a nadie más en pantalla. No Es que sé. están escribiendo al grupo, no sé. Sí, no, gracias por informarme, pero mira que me fijo acá profe, buenas noches, Jennifer. Toro, buenas noches, pues nos permite el acceso, por favor. Steven no, espere, no, pero por favor le escriben a Steven allí desde el WhatsApp que si manda la invitación nuevamente. Es que no lo veo acá. Le dicen porfa ahí por el WhatsApp que si manda la invitación, que estoy atento. Porque no me aparece ya. Profe, ya le comuniqué. Ah, bueno, listo, ahí llegaron todos. Listo, ahí, yo creo que ahí se pudieron conectar. Listo, se pudieron conectar, Steven, Natalia. Sí, profe, hola. Hola, Natalia. Pero Steven no está, pero tiene que ser el del internet de él el que le está fallando, porque yo le di ingreso, pero mira que no se conectó. Hola, Freddy, Alejandro. No, no, definitivamente Steven tiene que ser el internet de él, porque mira que no le di a aceptar y no puedo ingresar. Bueno, esperemos a ver. Si alguien me colabora ahí con el chat y le dice al compañerito Steven que le di a aceptar, pero que no aparece. Ya le comuniqué. Bueno, muchas gracias, John. Muy amable. Es que como estoy conectado también desde el celular, no tengo cómo dejarle el mensaje. Muchas gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, el Estado necesariamente necesita el dinero para cubrir todos esos gastos. Esos dineros necesariamente los debe recoger a través de los tributos. Hay una situación bien especial frente a la manera como el Estado obtiene sus ingresos. Hay ingresos tributarios y hay ingresos no tributarios, y aquí es donde viene pues la crítica del sistema que nosotros tenemos o que estamos implementando en el país de ultraderecha, que nos ha llevado a un sistema tributario, pues digamos, muy desastroso para nosotros como ciudadanos, en el sentido de que nosotros como ciudadanos somos los que estamos sosteniendo el Estado. El Estado no tiene ingresos de ninguna otra fuente. ¿Y a qué me refiero con eso? Y les voy a dar el ejemplo. El Estado colombiano era dueño de muchas empresas, ¿cierto? Esas empresas generaban algunos recursos. Esos recursos, pues obviamente iban a las arcas del Estado y se llamaban ingresos no tributarios. Un ejemplo de ello es Ecopetrol, ¿cierto? Ecopetrol era una empresa del Estado
y hace unos años pasó a ser de economía mixta. Quiere decir que vendieron unas acciones y pasó a ser parte de los particulares y el Estado. Para encerrar, digamos, el ejemplo que les estoy dando, nosotros nos impusieron una norma, un decreto que llamaron la reforma tributaria, que en últimas la llamaron fue, eso le dieron un nombre muy bonito, que se llamaba Ley de Financiamiento, y nos aumentaron el IVA del 16 al 19, pero era una reforma tributaria. Con esa reforma tributaria nos aumentaron el 3% y alcanzaron a recoger 7.5 billones adicionales, teniendo en cuenta que el presupuesto de la nación es como de 260, 270 billones. Alcanzaron a recoger con esa reforma 7.5. Y aquí es donde viene el ejemplo que les estoy dando. Solamente la empresa Ecopetrol registró utilidades para Colombia en el año 2019 de 8 billones. 8 billones, ¿sí? Entonces, miren la magnitud del impacto que tiene la venta de un activo del Estado y en lo que se convierte necesariamente. Colombia tenía ingresos no tributarios que eran de todas las empresas, las que vendió Santos, una hidroeléctrica muy grande que era Isagen, la vendieron, cuánto producía esa empresa al año. Mire lo que ha pasado con Ecopetrol, que en últimas no ha sido vendida del todo, pero mire que ya la volvieron economía mixta. Entonces, cada que el Estado, digamos, el Estado recoge todos sus ingresos de los tributarios y no los tributarios. Si el Estado deja de percibir ingresos no tributarios, ejemplo, deja de recibir esos 8 billones de Ecopetrol, ¿ustedes creen que necesariamente dónde van a ir cargados en el próximo presupuesto a través de nuevos tributos o impuestos? ¿Qué tendría que decir? Alejandra, dime. Que podrían estar cargados en el IVA, pues en lo que le cobran a uno. Exactamente. Si yo no dejo de percibir estos ingresos, necesariamente voy a tener que hacer una reforma tributaria. ¿Para qué? Para que ingresen por acá. Porque resulta y pasa que los gastos, ¿ustedes creen que los gastos de un Estado cada año pueden ser menores o antes son decrecientes, van subiendo? Antes suben. Antes suben constantemente, suben. Primero por la inflación, que los productos valen más, entonces lo mismo pasa. Los salarios suben, entonces yo no puedo decir que este año voy a tener el mismo presupuesto cuando los gastos necesariamente aumentaron. ¿Por qué? Porque el salario sube, como sube la inflación, el IPC, los productos, todo sube, la canasta familiar, todo. Entonces, necesariamente los gastos del Estado también van a subir, porque es que el Estado consume de todo. Todo lo que usted se imagine, el Estado siempre lo va a consumir. Que usted dice, no, pero es que el Estado no compra víveres. Sí, sí compra víveres. Vaya, mire el tema del tema escolar de los niños. Tiene que hacer contratos para que unas personas suministren la alimentación de esos niños. Entonces, mire que el Estado sí consume víveres. Todo lo que se imagina el Estado. Computadores, sí, el Estado necesita computadores. ¿Qué no necesita el Estado? De todo. El Estado es digamos, uno de los principales demandantes frente a la economía, porque él consume de todo. Y entonces, esos gastos necesariamente cada año van a ser más altos. Si son más altos, pues yo tengo que obtener nuevos recursos. ¿De dónde? Sea de los ciudadanos o sea de las empresas. Y entonces ahí es donde viene el tema que usted ve mucho en los políticos, o más que todo es en los gremios, en los sindicatos, peleando con los gobernantes de turno, diciéndoles, venga, no vendan las empresas, no privaticen. Mire lo que pasó con la empresa telefónica de Pereira. La vendieron, ¿cierto?, para hacer el aeropuerto. ¿Qué pasó con el aeropuerto? El aeropuerto resultó en una APP, una alianza público-privada. ¿Qué es eso? Que es un privado el que está administrando el Estado. Yo les pregunto, ¿será que nos está quedando a nosotros algo de utilidad del aeropuerto? ¿Cuánto nos queda para nosotros de la empresa telefónica de Pereira? ¿Cuánto
era lo que recibía el municipio de tener esa empresa. Lo mismo pasó con la empresa de energía. ¿Por qué la vendieron? La vendieron para construir ¿qué? ¿Para hacer qué? ¿En qué invirtieron esa plata? Esa plata ni siquiera se vio, pero las utilidades que nos sacaron a nosotros del bolsillo ya nos hacen falta. Mire que incluso ahora en pandemia, el alcalde tomó los ingresos o las utilidades de una empresa pública para subsidiar a las personas menos favorecidas y pagarles los servicios públicos. Eso pasó en Pereira. ¿Se acuerdan del tema de pandemia que Maya dijo que Sí, él profe. debía cobrar los servicios públicos? ¿Recuerdan con qué hizo ese pago? Luego los cobró. ¿Cómo los cobró? No recuerdo bien, pero creo que aumentó el servicio. Lo que pasa es que Claro, eso, llegó más alto al resto. bueno, listo, entonces digamos que fue algo disimulado, pero en cierta medida él tuvo que coger esos recursos que obtuvo de Aguas y Aguas y trasladarlos a las empresas de servicios para pagar los servicios de los ciudadanos, que después los recuperó. Yo no sé cómo será el cuento de pronto ese, habría que mirar la situación, si les aumentó la tarifa, qué fue lo que pasó. Pero el tema es que mire que lo que quiero denotar es que mire que las utilidades de las empresas que son del Estado y que son nuestras nos sirven en cierta medida para mitigar el impacto que generan los impuestos en los ciudadanos. Es que si no hay empresas del Estado, el Estado no va a tener ingresos no tributarios, o sea, va a vivir chilingueado siempre de los ciudadanos. Y cada vez las reformas tributarias van a ser mucho más graves porque vamos a tener un déficit fiscal. Si ustedes han escuchado la palabra el déficit fiscal, obedece que el gobernador de turno, porque esto funciona a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, cada gobernante, sea el presidente, el gobernador, el alcalde, debe hacer su presupuesto. Y con base en ese presupuesto, pues decidir, venga, ¿cuáles son mis gastos y cuáles son mis ingresos? Cuando hay déficit fiscal es que los ingresos son inferiores a lo que necesito para cubrir el gasto. Entonces estoy en un déficit. ¿Qué voy a hacer con ese déficit? ¿De dónde voy a sacar la plata? Porque realmente la necesito. ¿Qué voy a hacer? Profe, por Dime. ejemplo, Sí. acá en la alcaldía de Pereira recuperó mucha cartera con el impuesto predial, con el decreto del año pasado que tumbaron, creo que en agosto. Ah, ok. Ah, bueno, lo que está hablando la compañerita Daniela es que a través de decreto presidencial, el presidente facultó a los municipios para que diera en cierta medida, perdonara o las sanciones que se imponían a las personas que estaban debiendo impuesto predial, porque esas sanciones generalmente son muy altas, ¿cierto? Entonces la gente Que motivada por eso. pagaban, Sí, dime. que solo pagaban el 80% La sanción. de la deuda y tenían, fuera Ah, de eso, un 20% adicional. bueno, mire, vea. Ya, gracias Daniela, ya recordé cómo era el tema. Incluso con base en lo que dijo Daniela, por eso fue que lo declararon inconstitucional. ¿Qué pasó? Que el presidente de la República, a través de decreto, dijo, vea, si usted paga su predial, el municipio lo facultamos para que solo pague el 80%. Y entonces así pasó, usted le iban a hacer un descuento del 20% y no le iban a cobrar sanción, entonces todo el mundo corrió a sacar la platica y pagó, ¿cierto? Entonces el municipio recogió una cantidad de dinero. Llegó la Corte Constitucional y le dijo, venga, es que el presidente no podía hacer eso, y eso lo declaró ilegal. Entonces las personas pagaron el 80%, pero están debiendo el 20%, les van a tener que cobrar eso porque esa norma fue declarada inconstitucional, y no sé cómo van a hacer el tema de las sanciones. Daniela, ¿usted de pronto sabe? ¿También las van a tener que pagar o no? El tema de las sanciones no. Pues ahorita, pues profe, yo sé que eso lo tumbaron y pues ellos no pagaban interés ni nada, pero eso está creo que en proceso. Pero sí, pues yo que estoy trabajo allá se recuperó demasiada cartera se recuperó. Sí, claro, me imagino que no, pues es que
usted estar debiendo 2 millones de pesos de impuestos y que le digan que le van a descontar 400.000 pesos de una paga. Y no solo eso, sino que es que las sanciones generalmente casi son el doble, son muy altas las sanciones. Entonces no le pagan la No. sanción y enseguida le dan un descuento del 20. Mejor dicho, eso Y había gente, profe, que debía más o menos por ahí 200 millones y que van pagando 70 millones de pesos. Entonces, claro, la gente aprovechó. Sí. Digamos que, bueno, eso hace parte de la manera como el Estado recoge los tributos, ¿cierto? Obtiene sus ingresos. Pero como ya les dije, entonces estos gastos siempre van a ser más altos. Entonces necesariamente van a venir las reformas tributarias. ¿Las reformas tributarias en qué sentido? En mirar cómo sacan de nuestros bolsillos pues esos recursos que ellos necesitan para hacer los gastos. Acá hay un tema que es también político que tiene que ver con el tema de izquierda y derecha. Lo delicado del asunto acá es que esas empresas que han sido del Estado o que eran del Estado, vaya, busquen internet, cuántas empresas ha vendido Colombia a través en los últimos 20 años. Usted se va a dar cuenta que son muchísimas. Esas utilidades de esa cantidad de empresas ya no las tenemos. Entonces, por eso es que la carga tributaria está sobre los hombros de los ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos que sostener el Estado. Entonces, ¿a través de qué? De tributos. Y nos cargan nuevamente. Y no se les olvide que viene una nueva reforma tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit fiscal grandísimo. Los ingresos que tiene el Estado no alcanzan a cubrir los gastos. Entonces, hay políticas, hay gobernadores que vienen prometiendo unas situaciones que no van a cumplir nunca. Dicen menos ingresos, más salarios, menos impuestos, menos salarios. Eso es imposible porque, pues digamos que eso no va a pasar. Y decir como ciudadanos que creemos ese cuento, pues complejo, porque eso es imposible, es una promesa imposible de cumplir. Un candidato que le diga a usted que le va a cobrar menos impuestos, no es posible. ¿Qué puede hacer un candidato? Ofrecer lo siguiente, vea, yo les voy a ofrecer austeridad. ¿Qué es? Es que el Estado tiene tantos aviones privados para que anden los ministros, para que ande el presidente. No vamos a tener 4 aviones privados, vamos a tener uno nomás. Eso es lo que se debe hacer con el presupuesto. Es lo mismo que le pasa a usted en la casa. Si usted, digamos, sus ingresos se vieron afectados ahora en pandemia, ¿qué era lo que tenía que hacer usted? Pues no salir a comer cada 8 días o entre semana al restaurante que le gustaba mucho porque gastaba 100.000 pesos. Esos 100.000 pesitos, ahorren. Que usted salía a vacaciones, no va a poder salir a vacaciones, va a tenerse que quedar en la casa. Eso es lo que eso sería una política acorde con lo que estamos viviendo ahora. Pero acá no funciona así. Y mire lo que pasó con el proceso de paz. Dijeron, venga, los guerrilleros están pidiendo 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes, ¿cierto? Para el proceso de paz. Nosotros tenemos 102 senadores y 168 representantes a la Cámara. Uno diría, venga, listo, los van a acomodar dentro de esos 102 y esos 168. No los acomodaron allí. Crearon 5 curules más en el Senado y 5 curules más en el Congreso. Entonces, cada senador le vale al Estado posiblemente 100 millones de pesos con los asesores y todos los gastos que tiene, la camioneta blindada de 240 millones, los gastos de representación del personaje, los tiquetes de avión para viajar del departamento que sea, los escoltas. Entonces eso le vale al Estado cada personaje 100 millones de pesos. Entonces, ¿usted cree que una política de Estado, cuando tiene un déficit fiscal que sería acorde con lo que necesitamos nosotros, sería crear menos impuestos o tratar de disminuir los gastos que se tienen que no deberían estar? ¿No creen? Mire lo que ha pasado ahora con las vacunas. Mire lo que ha pasado con las vacunas. Los ministros para arriba y para abajo tomándose en fotos en todos los departamentos. ¿Usted sabe quién paga los pasajes de esos personajes y la logística que vale mandar un ministro de salud o incluso que es que el ministro de justicia es que en Cali haciendo lobby, tomándose fotos por allá con los medicamentos, con esas vacunas? ¿Cuánto vale el desplazamiento de un personaje de esos con los escoltas, que tiene que ir en avión privado, todo eso?
pues es algo ilógico que solo pasa acá en Colombia. Bueno, pero ahí está. Esa versión de los políticos, menos impuestos, eso no va a pasar. Lo que se tiene que hacer es reducir este gasto necesariamente. No el de inversión, porque nosotros sin inversión quedamos parados. Mire lo que pasó con las universidades, del paro y la manifestación que hicieron, porque el presupuesto que asignó el presidente para las universidades e investigación, universidades públicas, nada más eran gastos corrientes. No había ningún tipo de inversión. O sea, no iban a crear universidades nuevas, no iban a hacer infraestructura, mantenimiento, nada, no iba a haber nada de inversión para las universidades. Entonces los estudiantes universitarios, que son los guerrilleros que llaman ellos, se les pararon y les dijeron, no, un momentico, es que tiene que adicionar 2 billones, porque es que no hay inversión, nosotros no podemos continuar con los mismos gastos corrientes. Se llegó a un acuerdo, ese presupuesto lo aumentaron 500.000 millones, pero a nivel nacional eso no es nada. Y también hay una crítica allí, que vean, cuando ustedes eligen el gobernante de turno, ustedes tienen que pensar en este presupuesto. ¿Por qué? Porque dependiendo la política que vaya a implementar, pues obviamente así se va a gastar la platica. ¿Cómo funciona el Estado? El Estado, como le dije, las 3 ramas del poder público, el ejecutivo es el que administra, pero él no administra solo, él administra con los, valga la redundancia, con los ministros, aunque son términos diferentes, él administra con los ministros. ¿Y los ministros son quién? El ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Transporte, de las TIC, de Trabajo. Son 17 personajes, son 17 ministerios. Entonces, dependiendo la política de la persona que usted elija, entonces ustedes habían 2 candidatos, estaba Petro y estaba su papá, Duque. Entonces, Petro decía, no, es que tenemos que invertir en el agro. No podemos seguir viviendo de la extracción. El petróleo nos va a dejar en la quiebra como pasó con Venezuela. Y Duque decía, no, es que le tenemos que apostar a otras cosas, a esto, no al proceso de paz. Y esto es lo que está reflejado ahora, ¿cierto? ¿Qué pasó con el petróleo? El petróleo ahora no vale nada, ¿cierto? ¿Qué pasó con el aguacate? El aguacate es el que vale. Entonces, no es para hablar de tema de gobierno, si está bien hecho o no está bien hecho, leímos uno bien o no. Yo lo que quiero denotar acá es que dependiendo la propuesta que le haga al político de turno, pues usted tiene que llevar eso reflejado al presupuesto. Porque así como lo dijo, yo no quiero el proceso de paz, entonces la inversión, ¿dónde iba a estar? En el Ministerio de Defensa. ¿Qué se hicieron allá? Allá sí se compraron helicópteros, se compraron tanques de guerra, se dotó al ESMAD de todo lo que necesitaban, y la inversión iba a los ministerios donde él consideraba que iba a implementar su política, ¿sí? Su política base iba a estar en eso. Entonces, como él es el encargado de elaborar el presupuesto y gastarse la plata de nuestros tributos, gastarse no, invertir, o en últimas gastar es el término, ¿cierto? Cuando ustedes eligen, entonces él elabora su presupuesto y dicen que lo va a gastar. Si ustedes hubieran votado por Petro, posiblemente él hubiera invertido pues en el campo y le hubiera hecho riegos y todas esas cosas y hubiera sacado aguacate con berraco, que era lo que iba a decir, que era lo que iba a hacer. Y que energía limpia, entonces ustedes saben que el presupuesto de él iba a ser para el agro, para reformar el agro y para las energías limpias. Este otro personaje dijo, no, mi economía es una economía naranja, vamos a impulsar las empresas pequeñas, esto y esto y esto, y entonces él la inversión la hizo en eso. Mire que lo que le vende el político en últimas va a estar reflejado en cómo se va a distribuir el dinero que recogen a través de nuestros tributos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? No, señor. No, profe, todo bien. Pero es que ustedes están como muy callados, no sé qué les pasa, tienen COVID o qué. Dirán, no, qué susto, no van a tener COVID. Oiga, hábleme en algo, Fray Ladino, ¿usted qué le pasó, hermano? Que está ahí como que no pregunta nada y escuchando, entonces estoy como en un monólogo acá solo, pregúnteme en algo. John, Johnny. Aquí estoy. Además que hoy es viernes, profe, y hay mucho trabajo, muchas cosas, pero no, nada, aquí estamos pendientes.
Profe, ¿y qué pasa con eso de los impuestos, profe? A mí me pasó con los impuestos del vehículo, que eso no pagué un año y me cobraron como 3 veces el triple. ¿Y esa Lo, platica para dónde va, profe? lo que pasa es que eso hace parte de lo que recogen los municipios de impuestos y lo van a distribuir el gasto que tienen. Pida el presupuesto de la alcaldía, el alcalde cada año pasa el presupuesto y dice, vea, nosotros recogemos tantos, esto es lo presupuestado, vamos a recoger. El presupuesto de Pereira creo que está por ahí en 800.000 millones, de 600 a 800.000. Pereira mueve platica, mucha platica, porque es que en el año, en los 4 años, dicen que son entre 2 y 2,4 billones el municipio de Pereira. Es buena platica, ¿cierto? Entonces el alcalde hace el presupuesto y dice, vea, nosotros lo que tenemos presupuestado con base en los vehículos, en el ICA, en este impuesto de alumbrado, de licor, de todos esos impuestos que van a recoger, vamos a recoger 600.000 millones. Profe, ¿Cómo nos los vamos a gastar? y ese túnel que van a poner Profe, ahí, ese Dime. túnel que van a poner ahí, es que ese túnel, ese peaje que van a poner ahí antes del túnel de la línea, que va a poder, eso no era gratis. Escuchó que van a colocar otro peaje ahí antes del, creo que es antes del túnel o después, no recuerdo, pero para supuestamente salvar esa deuda que tienen con Lo ese que pasa túnel. es que, mire, vea, Freddy, es a lo que volvemos. El Estado tiene que estar buscando necesariamente formas de financiarse. ¿Por qué? Porque el presupuesto no le alcanza. O sea, los ingresos que está recibiendo a través de tributos no le alcanza. Entonces, ¿qué hace el Estado? Siempre busca que los gastos que tienen sean, digamos, el tema de los peajes. Lo que están haciendo con los peajes y los peajes es que el Estado se quitó de encima todo el tema de las vías y le dijo a los particulares, vean, yo les voy a crear un impuesto, ¿cierto? Es una tasa, ahí están los peajes, usted recoja esa platica y manténgame pavimentada esa vía. Entonces el Estado se quitó eso de encima. ¿Qué dijo? No, venga, yo ya el presupuesto que recoja de los otros impuestos, yo ya no voy a tener que estar pensando en esos peajes, pero eso no debería ser así. A nosotros nos están creando casi un tributo para cada necesidad del Estado, ¿sí? Entonces, en eso se ha convertido. Daniela, tú me querías hablar. Cuéntame. no, pues digo yo que referente a lo del compañero del Estado era que como cuando uno no paga, como ellos liquidan intereses cada trimestre, entonces por eso se genera un valor más porque uno está en mora. Sí, claro, los intereses moratorios son altísimos y ahí viene con unas sanciones. Entonces, por eso usted deja de pagar su impuesto y se lo cobran casi el doble. Profe, ¿y qué tan cierto es que cuando se hace una licitación con el Estado o el Estado licita, si se licita por 100 millones, se tienen que gastar 100 millones? No puede quedar plata, cuando es plata pública. Pero, ¿cómo así o sea, yo le entiendo el tema de la licitación. Lo que pasa es que, mire, Por ejemplo, hay un jardín en Bogotá, trabaja una amiga. Por ejemplo, ellos dicen que por 60 niños cobran, ejemplo, 600 millones de pesos. Y esos 600 millones son los que tienen que pasar en factura, así gasten menos. pues es que lo que pasa es que, mire, lo que yo entendería de eso. Si usted está licitando, ¿cierto? Se supone que el Estado le entrega a usted una propiedad del Estado o una necesidad del Estado y usted le está cobrando al Estado por esa necesidad, ¿cierto? Si a mí la licitación me vale 100, pero este año le digo al Estado, Estado, es que este año no me gasté sino 80, el otro año seguramente el Estado le va a decir, le voy a pagar los 80, porque usted no se gastó los 100. Yo Eso, creería, eso es lo que entiendo del tema. Entonces, ¿qué hacen? Lo mismo pasa, Steven, con el tema de las vías. Así que de plata, ellos no van a decir, no le van a decir al Estado, Estado, es que yo en ese peaje que tengo allí en Cartago obtuve mucho más de lo que invertí. No, simplemente ellos, si tienen que volver a pavimentar y romper esa vía nuevamente, posiblemente lo van a hacer. ¿Para qué? Para justificar ese nuevo rubro que tienen allí. Eso es un tema contractual, eso es ilegal, pero pues me imagino que esas empresas lo hacen
porque nadie, usted va a tener una empresa que recibe y recibe plata de los peajes y no va a ir a llevarle la de vuelta al Estado. No, y menos los que administran eso, que son unas abejas, como dicen. No, eso es un negocio muy completo porque, por ejemplo, los licitan a los empleados por, un ejemplo, 4.200.000, 4 millones. Y le dicen, vea, hermano, usted le va a recibir 2.500.000, pero usted en nómina le van a llegar 4. Entonces la diferencia viene y no las trae. Y si no la trae, pues muchas gracias. Como eso es por hora labor, ¿cómo es que es? El tipo de contrato que eso pues no tiene previo aviso ni nada. Y, y con eso es que se lavan esa plata. No, y no solo eso, en los funcionarios públicos también mucho se ve la cuota política, que ustedes le dicen, bueno, Steven, vea, yo le doy el contratico, vale 4 millones y usted me tiene que traer uno, es lo que usted está hablando, no solamente la licitación, sino el tema contractual del Estado. Mucho se ve, en la alcaldía se ve mucho ese tema, mucha corrupción, no falta el político, pues también hay políticos honestos, me imagino. Pero el tema de la cuota política, eso sí es sagrado. Profe, una pregunta. ¿Y nosotros no podíamos aumentar los ingresos en el Estado sabiendo que nosotros tenemos tantas propiedades incautadas? ¿O cómo se maneja eso? Porque sería una forma de recuperar ingresos para el Estado. Lo que pasa es que esas administraciones, lo que pasa es que, mire, el Estado está perdido es desde el punto de vista de la corrupción, porque en cierta medida nosotros tendríamos como vivir plenamente y dignamente, tendríamos muchas cosas, pero es que aquí la corrupción no la deja. Pregunte cuántos son los activos de esa empresa de activos especiales, que es la que maneja todas las incautaciones, el tema de expropiación, no, eso se llama extinción de dominio, el término técnico y jurídico de eso se llama extinción de dominio. ¿Cuántas propiedades tienen? Cantidades. Pero la administración de eso, muchas de esas fincas están perdidas en el mundo. Mire la que hay entrando a Salento, esa finca de LED, no sé en qué terminó eso, pero eso es un monte. Eso ahí debería ser algo turístico o algo que el Estado invirtiera en eso, pero mire que el Estado, lo que hacen los políticos, y mire que han habido personas que se oponen a las ventas de los activos del Estado, es porque los mismos funcionarios atentan contra las empresas, o sea, las quiebran para después comprarlas baratas y hacerlas rentables, y eso es lo que funciona en el capitalismo a gran escala y a gran nivel. Yo tengo una empresa, ejemplo, EPM, mire, EPM es el ejemplo más claro que está pasando y actual de esa situación, que los directivos llevan una empresa muy próspera a la quiebra para que llegue el particular, la compre y entonces el Estado o el amigo político, no el Estado, sino el amigo político hace lobby para vender la empresa, se la vende a sus amigos o él mismo la compra. El Estado coge esa plata, el político se la gasta y aparte de eso recibe una comisión grandísima por la venta. Lo que pasó acá en Pereira con empresas telefónicas y lo que pasó con Energías de Pereira, eso es claro. Hicieron lobby y ahora mire lo rentable, mire las utilidades, compare las utilidades de la empresa de energía cuando era pública y compárelas ahora. Entonces uno dice, qué negocio tan rentable, ¿cierto? Porque cuando era del Estado no podía ser rentable. Y lo mismo han pasado con todas las empresas que han vendido. Telefónica no, Telecom. Telecom lo liquidaron prácticamente, lo llevaron a la quiebra, pero por la apertura económica, para poder entrar otras empresas acá. Isagen, ¿por qué la vendieron? Una empresa pregunte por las utilidades de Isagen. ¿Para qué se vendió Isagen? ¿Por qué no se utilizó y no se administró bien? Entonces, no administran bien, llevan las empresas a las quiebras, las venden por un peso, las compran los grandes capitalistas y el Estado se queda mirando para el techo y vacunando, digámoslo vulgarmente, nuevamente nuestros bolsillos, porque con esas utilidades era que se pagaban los gastos del Estado. Ya no se tienen, entonces necesariamente yo tengo que recurrir a nuevas formas de financiarme. Y nuevas formas de financiarme no encuentro más, yo ya no tengo más dónde. Es como cuando usted vive con su papá, con su familia, o su papá lo sostiene, ¿cierto? Si usted queda sin trabajo, entonces usted le dice a su papá que
que le platica y usted está bien. Pero cuando ya no está su papá, pues entonces usted es el que le toca sacar de su bolsillo. Entonces nosotros ya no tenemos esas empresas, nos toca a nosotros meternos la mano al bolsillo y no hay de dónde más. Por eso es que los inventos de los impuestos cada vez son diferentes y tratan es de tocar nuestros bolsillos y eso es grave, porque la economía es un círculo y depende del consumo. Si usted tiene buenos recursos, pues usted consume. Si usted consume, pues la empresa tiene que producir mucho. Si la empresa produce mucho, pues va a tener que contratar trabajadores. Y si hay trabajadores, pues va a tener, los trabajadores van a tener ingresos con que gastar. Si no hay consumo, no hay empresa, no hay trabajo, no hay nada. Miren que es una cadena, que si se rompe algún eslabón de la cadena, pues no sirve. Y mire lo que está pasando en Colombia. Es esa situación. El salario bajito, muchos impuestos. Entonces la capacidad de consumo de nosotros es así chiquitica. Como la capacidad de consumo es pequeña, pues ¿para qué las empresas van a producir montones si no tienen a quién venderle? Entonces, si la empresa produce poquito, entonces va a tener poquitos trabajadores, hay mucho desempleo, entonces mire que la cadena no está funcionando. Todo está al revés. Mire lo que hacían los países, los que hacen los países desarrollados. Cuando hay crisis económica, le dicen, les vamos a subir los salarios a los trabajadores. Les suben los salarios, aumenta el consumo, las empresas empiezan a producir mucho, a facturar mucho, a tener muchas utilidades, a contratar trabajadores porque se les aumentó la demanda y entonces eso genera que la economía se reactive. Pero acá no funciona así. Acá piensan es en la explotación y acá es muy difícil por el tema de libre comercio, porque el Tratado de Libre Comercio genera que traigamos muchos productos del exterior sin aranceles que equiparen a lo que vale producir acá en Colombia. Entonces, cuando ingresa mucha mercancía, pues las personas consumen la mercancía del extranjero, la que importamos. Entonces, si consumimos lo de afuera, la economía interna se quiebra. Entonces, se quiebra la empresa, porque ¿a quién le va a vender si usted está comprando por fuera? Y entonces, si se quiebra la empresa, usted se queda sin trabajo. Mire que en cierta medida también nosotros somos responsables de eso. Es que el consumo interno es supremamente importante. Si usted no consume lo que nosotros producimos y consume lo del exterior, pues necesariamente todas las empresas se van a quebrar y usted va a quedar sin trabajo. Mire, a ver, así es a futuro, así le traigan eso regalado al extranjero, le digan, vea, le regalo este equipo, usted no va a poderlo recibir porque no tiene cómo pagar la luz en su casa. Porque la economía es ese círculo que debe trabajar en armonía. ¿Me están entendiendo lo que le estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a mirar entonces el tema Profe, ¿qué pasa? de... Señor, Una preguntita. sí, ¿Qué pasa con todos esos bienes de los narcotraficantes? ¿Qué se hacen? O sea, las fincas. eso ¿Qué? pasa a una Patrimonio entidad del del Estado que se llama activos especiales, social, ¿cómo? No me acuerdo cómo es, pero sé que se llama activos especiales del Estado. ¿Quién iba a hablar? ¿La compañerita? ¿Quién? ¿Y qué, profe? ¿Y qué se hace? ¿O No, qué? profe, iba a decir eso, que pasaban a propiedad del Estado. Pasan a través de un proceso administrativo al Estado y los administra una sociedad que tiene el Estado que se llaman activos especiales. Y en esos activos especiales, pues deciden la destinación de eso. Supuestamente el Estado obtiene rentas de eso, venden, hacen negocios. Por ejemplo, la rebaja, droga la rebaja, creo que estaba en ese tema, porque eso era de los Ochoa. Creo que acá en Pereira esos restaurantes Grajales también eran de ese tema, no sé en qué pasó eso, si eso es del Estado o qué. Por ejemplo, el SITCA, tengo conocimiento que el SITCA, lo que era la universidad que ya no está, porque eso lo liquidaron, no está en liquidación, era también de propiedad de activos especiales. Ella era la que administraba eso. Pero, ¿qué hacen con esos recursos? Pues de más que ellos deben administrar eso y ahí está, pero eso no genera mayor cosa porque el tema de la corrupción no deja. Y hay empresas que son muy sólidas y no hay como
no hay cómo funcionen en Colombia porque las normas que nosotros tenemos, que supuestamente nosotros debemos vigilar como ciudadanos, ese cumplimiento de esas normas no lo hacemos. Tanto así que yo les hablé la clave pasada, llamaban a una manifestación por una reforma tributaria y salen 3 personas, sin tener en cuenta que a usted le están sacando 100.000 pesos en el bolsillo de su salario cada mes y no ponen problema. Entonces nosotros somos muy llamados a guardar silencio frente a las normas, no decimos nada y acá nos callan es que si usted sale a manifestar, entonces usted es un guerrillero, es de izquierda, quiere todo regalado, pero es que eso no funciona así. Usted si no está de acuerdo, usted tiene que manifestarse, o es que usted tiene un novio, una novia y él le hace y usted nunca le dice nada. Eso parece nosotros, eso es lo que somos nosotros con el Estado. Somos los novios bobos de ella que nunca decimos nada ni nunca nos manifestamos, y si nosotros decimos algo, nos callan diciéndonos bobos, guerrilleros y de todo, pero eso no es así. Si el Estado hace algo que no nos gusta, pues obviamente nosotros somos los que recibimos el impacto directo de ello. Entonces, si hacen una reforma tributaria que no se ajusta a nuestras necesidades, pues deberíamos como mínimo manifestarnos, pero no pasa. Pero eso pues algún día pasará cuando nosotros, digamos, el nivel de educación en Colombia cambie un poquito. Es que estamos sometidos a la ignorancia porque el gobierno de turno nunca le ha interesado educar a las personas, porque entre más educados, usted no le puede vender las mismas ideas. No es lo mismo usted ir a hacer campaña política a un pueblo donde usted sabe que la mayoría son personas del campo que no han ingresado o no han tenido la oportunidad de ir a una universidad, que usted parase en la UTP, en la Andina, en la Libre o en la Remington a hablarle a estudiantes y tratarlos de convencer de situaciones que se caen por el mismo peso. Entonces, hasta que nosotros la educación a nivel nacional no cambie, se invierta en educación, pues va a ser muy difícil salir de eso, porque nos venden unas ideas que realmente es desastroso, pues nos dicen unas cosas que uno dice, uff, ¿cómo se atreven a decir eso? Insultan la inteligencia de los colombianos. Tanto es así que mire el show, ese tema de las vacunas, cuando empezaron a tomarse en esas fotos, la verdad, yo sentía que estaban insultando la inteligencia de todos los colombianos. Tratarnos de esa manera pues es muy indignante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si eso es lo que somos nosotros por ahora? Vamos a ver qué pasa más adelante. Hablo de nosotros porque pues me incluyo allí. Muchas de esas situaciones nos afectan y no hacemos realmente lo necesario para tratar de cambiar. Yo lo hago desde el punto de vista de la educación. Yo vengo a la universidad y trato pues de hacerlo lo mejor posible, de darles a entender a ustedes que las ideas no siempre son como se las venden a uno. Yo puedo estarles hablando de muchas cosas bonitas, pero lo que yo en últimas pretendo es crear en ustedes esas ganas de ir a mirar más allá de lo que yo les estoy diciendo, de ir a mirar los libros y determinar, venga, el profesor está loco, ese marica está hablando de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, de ahí parte el conocimiento, de la posibilidad que tiene la persona de ir mucho más allá, porque uno dijo, venga, la Tierra es cuadrada, y el otro le dijo, no, es que es redonda. Entonces, el conocimiento siempre va a partir de eso. Pues uno como ciudadano muchas veces no entiende que la política está realmente relacionada con lo que somos nosotros como ciudadanos. Y mientras la política no funcione, esa que nosotros decimos que pereza, mientras nosotros no nos interesemos en eso, no va a cambiar, porque usted como profesional, así estudie y se mate estudiando, si el gobierno no sirve, usted va a salir a ganarse 1.000.000 de pesos y a caminar por empresa, esta otra, sin una posibilidad de una vida digna. Porque en últimas, la manera que nosotros podemos garantizar una vida digna, unos buenos salarios, unos buenos ingresos, lo que nosotros nos merecemos como ciudadanos es cambiando el sistema de gobierno. Entonces, el tema de la política no lo dejen a un lado, es supremamente importante. Hay una situación frente al tema de los tributos, no sé si lo hablamos la vez pasada, que es la nueva reforma tributaria que viene encaminada no a aumentar el IVA, sino a disminuir. ¿Lo hablamos o no lo hablamos? Sí, señor, que iba también todo lo de la canasta. Sí, sí. Exactamente.
que miren las ideas como nos las venden a nosotros. A ustedes nos van a decir, y es un tema político, y ahí es donde parte el tema del conocimiento y el raciocinio, de que nosotros tenemos que razonar frente a lo que nos están vendiendo. No siempre lo que le están vendiendo es lo que le conviene a usted. Entonces, nos van a decir, vea, le vamos a bajar el IVA. Eso es una belleza, vamos a bajar el IVA. Es que no es posible que ustedes estén pagando el 19, a mí me va a pesar de ustedes. No pueden pagar el 19, vamos a pagar el 8, pero le voy a aumentar la base. Vamos a grabar todo, porque necesariamente tenemos que grabarlo todo, porque les vamos a bajar el IVA. Y todos vamos a comer cuenta. Ahí va a pasar. Eso no hay duda frente al tema. Hace tiempo se viene rumorando eso, ya salió su papá la semana pasada a decir que iba a ser así. Y entonces, pues eso es palabra de sabio, porque él es el que maneja el gobierno. Entonces, ahí está la nueva reforma. Y con ese mago que tienen de ministro, que es una mente muy brillante, que uno puede admirar una persona de esas, pero lastimosamente utiliza, digamos, esa inteligencia para favorecer no los intereses del pueblo, porque en últimas eso es lo que pasa. Bueno, muchachos, vamos a ver un tema venga, deberíamos hacer el break de una vez, son las y 30, y empezamos a hablar de un tema del Código del Comercio, que es la manera como el Estado ubica a los comerciantes y cómo empieza a cobrarles a los comerciantes, las sociedades y eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer el break de 10 minuticos, son las y 30 en punto, a las y 40 empezamos nuevamente, ¿les parece? Ándale, profe. Bueno, está bien. Entonces nos vemos en 10 minutos. Tomen café y hacen una pausa activa, se estiran Listo, y profe, ya gracias. nos vemos. Listo, bueno, ok.
Bueno, muchachos, son las y 40. Volvimos. Compañeros, compañeritas. ¿Están ahí ya Hola, todos? profe. Sí, señora, acá estamos. Bueno, está bien. Voy a compartir entonces el código del comercio para que veamos un tema que acá bien interesante. Para esta diapositiva. Los muchachos que vieron derecho laboral conmigo, nosotros hablamos de este tema de comercial, de los comerciantes, quién eran los comerciantes, obligaciones y eso. ¿Recuerdan algo? Profe, yo no recuerdo ese tema. Que se debía inscribir en la Cámara de Comercio y eso, no. No, profe, Ok, bueno, eso no listo. lo vimos. A mí me parece que sí, que usted nos estudió, que usted nos explicó sobre todos los procesos que teníamos que hacer para crear la empresa y inscribirlo en todo. Sí, digamos que algo así, pero hablamos de quién era comerciante, cuándo la ley entendía que usted era comerciante y eso. No, profe, la verdad, ese pedacito sí no me acuerdo, pero Bueno, démosle recordar. bueno, listo. Sí, vamos a retomar el tema porque este tema es supremamente importante. ¿Sí? Y digamos que para los compañeros que no han visto clase conmigo, pues de una vez van identificando el tema. Bueno, vamos a empezar con el artículo 10 del Código del Comercio. Yo ahora a principio de clase les conceptué, les dije que el Estado ubicaba a las personas para cobrar los tributos dependiendo de las propiedades que tuviera, el dinero en el banco, los vehículos que tuvieran, naves o barcos. Y también les dije pues que el tema de Cámara de Comercio. Vamos a ver cómo se identifica o de dónde nace el tema tributario desde el punto de vista comercial, que es el más importante. Porque digamos que el comercio es donde vienen los ingresos más altos que puede percibir el Estado. A nosotros el Estado nos identifica y la mayoría de ingresos vienen del IVA, de la declaración de renta y los que declaran renta en cierta medida son las empresas. Y eso es una crítica que se ha hecho al sistema normativo de los tributos en el que muchas posiciones determinan que no se deben gravar tanto las empresas, sino más bien a los ciudadanos, porque las empresas se ahogan y entonces eso genera que ese círculo que yo les dije, pues en últimas resulte también no funcionando como debería ser. Entonces la tendencia es, o lo que se le ha aconsejado a los gobiernos, y eso en los últimos años se ha venido viendo reflejado, es que los tributos se trasladen al ciudadano y no tanto a las empresas. Como en este momento las empresas son las que llevan la mayor carga, pues entonces vamos a analizar un poquito el tema tributario de las empresas, de dónde sale, ¿sí? El artículo 10 del Código del Comercio nos define quiénes son comerciantes, ¿sí? Y nos dice que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna actividad que la ley considere mercantil. Eso dice el Código del Comercio. Entonces uno queda como en las mismas. El artículo 10, bueno, son comerciantes las personas que se dedican a una actividad mercantil, pero ¿qué es una actividad mercantil? Entonces usted se tiene que trasladar al artículo 20, que dice qué actividades son mercantiles. El artículo 20 lo define acá. Dice, artículo 20, actos, operaciones y empresas mercantiles.
dice, conceptos son mercantiles para todos los efectos legales. Entonces, de ahí ya podemos amarrar el artículo 10 con este artículo. El artículo 10 nos dice que son comerciantes las personas que se dedican a una actividad mercantil. Y el 20 nos dice cuáles son las actividades mercantiles. Quiere decir ello que si alguna persona se dedica a lo que está nombrando este artículo, es comerciante. Y si es comerciante, entonces el Estado ya lo identificó. Ah, amigo, usted es comerciante, venga para acá. Entonces, si usted es comerciante, le nacen unas obligaciones. Llevar contabilidad. Entonces, cuando usted lleva contabilidad, el Estado ya sabe qué es lo que tiene usted. Aquí está la génesis, el nacimiento del tema tributario de todos los comerciantes. Aquí es donde los identifican y aquí es donde el Estado determina quién es comerciante y quién debe llevar esa contabilidad y le debe mostrar los libros al Estado. Entonces vamos a empezar a nombrar qué actividades son mercantiles. Quiere decir que, nuevamente, que si usted se dedica a una de ellas, usted es un comerciante. Entonces vamos a leer una a una muy rápidamente, porque ahorita pues al final explicamos más o menos en qué consiste todo esto. Y hacemos como un bosquejo, un resumen de todo esto. Primero, la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. Claro ese artículo, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Sí, La sí. adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. Profe, ¿me Esto, explica a mí, por favor? en términos coloquiales, es el que compra y vende bienes. Usted compra y vende cualquier bien y de él obtiene una utilidad, entonces usted es comerciante. Usted se dedica a comprar ropa, eso es un bien, ¿cierto? Y a vender, a enajenarlos o venderlos, usted es comerciante. La ley le está diciendo, si usted adquiere bienes a título oneroso, o sea, pagándolos dinero oneroso, con destino a venderlos en igual forma y la enajenación de los mismos, si usted compra y vende mercancía, usted es comerciante. Cualquier tipo de bien. Entonces, si usted es comerciante, amigo, tiene una obligación que la vamos a ver ahora, y entre las obligaciones está inscribirse en Cámara de Comercio. Entonces, cuando usted está inscrito, el Estado ya sabe que usted tiene que tributarle algo. Bueno, segundo, la adquisición a título oneroso, o sea, que le quedó alguna utilidad de bienes muebles. Bienes muebles son los que usted puede trasladar de un lugar a otro con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda cosa de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. Usted adquiere bienes, digamos una maquinaria pesada, usted la adquiere y la arrienda o la subarrienda, entonces usted es comerciante. Ahí dice bienes muebles, es un ejemplo. El recibo de dinero a interés o mutuo, con garantía o sin ella, para dar el préstamo, para darlo en préstamo. Y venga, yo aumento la letra un poquito, que es que me estoy quedando como ciego. Ya, listo. El arrendamiento de toda clase, ese ya. El recibo de dinero en mutuo interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo o interés. Si usted es un prestamista, es comerciante. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. O sea que si usted compra y vende establecimientos de comercio, los arrienda, los administra, usted es comerciante. La intervención como asociado en la constitución de sociedades. ¿Usted quiere ser socio de una empresa? Sí, a usted es comerciante. Los actos de administración. ¿Usted administra una empresa? Los actos de la administración de la misma o la negociación a título oneroso de las partes de interés o cuotas acciones. Resulta y pasa que cuando usted va a constituir una empresa, dependiendo del tipo de empresa, hay unas que tienen cuotas, otras que tienen partes de interés, otras que tienen acciones. Entonces, si usted se dedica a comprar, a vender, a administrar eso, a negociar esos títulos, usted es comerciante.
el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos, valores, así como la compra y venta y permuta, etcétera, de los mismos, entonces usted es comerciante. ¿Qué son títulos, valores? Letra, cheques, pagaré. Usted compra un pagaré, una letra o una factura de venta y usted la revende o la compra y está negociando constantemente con eso, usted es comerciante. Las operaciones bancarias, o sea, todo el sistema financiero, son comerciantes, de bolsas o de martillos, las bolsas de valores y la de martillos es esos remates que dicen con el martillo ese vendido, esos son comerciantes. El carrotaje, las agencias de negocio y representación de firmas nacionales o extranjeras, usted tiene el negocio acá de representar firmas extranjeras o la representa acá en el territorio nacional, usted es comerciante. La explotación o prestación de servicios de puentes, muelles, puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizajes. Si usted se dedica a esto, es comerciante. Las empresas de seguros y actividad aseguradora. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fuera la vía o medio utilizados. Entonces, mire toda la cantidad de empresas que meten acá. Transporte de personas o cosas. Una empresa que se dedique a transportar lo que sea, o cosas, personas, comerciante. Mire lo grande. Las empresas de fabricación, muchísimas. Transformación, manufactura o circulación de bienes. Aquí creería yo que están la mayoría de las empresas. Fabricación, transformación, manufactura o circulación de bienes. Entonces, si usted se dedica a eso, usted es comerciante. Tiene la obligación legal de llevar su contabilidad, de hacer todo lo que diga la ley. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos. Mire esta. Expendio de todo clase de bienes. Entonces, pare su mente en el centro. Dígame qué establecimiento de comercio del centro no expende bienes. Casi todos. Entonces, todos esos son comerciantes. Ahora vamos a hablar de comercio, ahorita más adelante hablamos de comercio formal e informal. Entonces, expendio de todo tipo de bienes. Entonces ya el Estado le está diciendo, pilas, usted está expidiendo, tiene un expendio de bienes, listo, usted es comerciante. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios. Entonces mire la cantidad que entran acá también. Seguimos. Las empresas de obras o de construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones son comerciantes. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas naturales o recursos naturales. Grandísima también, muchas entran ahí. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Mírela acá nuevamente. Nuevamente no, es diferente, pero también abarca muchísimos tipos de empresas. Negocios y la compra y venta, administración, custodia o circulación de todo tipo de bienes, de toda clase de bienes. Listo. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios, o sea que párese en la 12. La 12, todos accesorios de vehículos, toda esa gente comerciante. Y dice los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil, o sea que no cerró el capítulo allí, lo dejó abierto y le dice, y las demás que la ley reglamenta. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas, las empresas que se dediquen a una actividad de las regladas en este artículo, necesariamente es un comerciante. Y si es un comerciante, el artículo 19 dice cuáles son las obligaciones de los comerciantes. Mire cómo amarramos el tema. El artículo 10 define quién es comerciante. Dice, comerciantes son las personas que se dedican a una actividad mercantil. El artículo 20 nos dice cuáles son las actividades mercantiles. Entonces ya las leímos. Si usted está allí, dentro del artículo 20, realizando una actividad mercantil, que es que yo vendo blusas por internet. Usted es comerciante. Usted compra bienes y los vende, los enajena en la misma forma y obtiene una utilidad de eso. Es que yo vendo zapatos. Es que yo vendo Herbalife. Usted es comerciante. Dígame, ¿quién se sale de allí?
Una cosa es que usted sea comerciante formal y otra cosa que sea informal. Entonces allí, antes de continuar, voy a explicar la diferencia. Ustedes han visto todas las personas que hay en la calle que tienen esos puesticos, se llaman vendedores informales. Los llaman informales porque... O vendedor ambulante, profe. Bueno, sí, pero técnicamente, o sea, desde el punto de vista legal son informales. Informales en el sentido de qué? De que la ley los tiene identificados y les dice, vea, usted está realizando una actividad que la ley considera mercantil, por consiguiente es comerciante. Vaya y matricúlese en el registro mercantil que lleva Cámara de Comercio. Pero estas personas no se formalizan, no van a Cámara de Comercio y le dicen, vea, yo soy comerciante, estoy devengando esto y esto. No, ellos no lo hacen, por eso se llama comercio informal. Y eso tiene que ver con la competencia desleal que está también en el Código del Comercio. Profe, pero en caso de que ellos lo hagan, entonces ahí tendrían que pagar impuestos. Ahí es donde viene, sí, claro. Entonces ahí lo que viene, bien, Alexandra, es donde viene el cuento de qué. De que los locales que están formalizados, o sea, que aceptaron que son comerciantes y fueron y cumplieron con lo que dice la ley y están tributando, se quejan de ese comercio informal por lo siguiente. Entonces yo soy, digamos el ejemplo, yo soy el establecimiento de comercio y tengo un almacén que vendo pantaloneticas y playeritas y camiseticas y huevonaditas que compro en Medellín y traigo acá. Pero yo soy comerciante, yo estoy inscrito en Cámara de Comercio y entonces pago el ICA y entonces pago servicios públicos y los servicios públicos me llegan como establecimiento de comercio. Tengo bomberos y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, mejor dicho, cumplir con todo lo que dice la ley, llevar contabilidad regular de mis negocios, todo eso. Yo estoy formalizado, pero al frente se me para un señor de ellos, un vendedor informal. Él no está registrado en Cámara de Comercio, él no paga impuestos, él no paga ICA, él no paga empleados, él no paga administración, él no paga contador. Entonces él va y compra la misma mercancía en Medellín y la vende acá. ¿Será que yo puedo competir con ese señor de la calle? Así sea un negocio grande. No, él siempre va a vender más barato, porque es que lo que genera los impuestos, pues es una carga, un gasto que yo necesariamente tengo que trasladar al producto. Entonces, ¿de qué va a vivir? ¿Sí me entienden? Entonces, mire que la queja de los vendedores formales frente a los informales es justa. Que el tema es una problemática social porque no hay empleo, sí, ya es un tema nuevamente de gobierno, que lo hablamos ahora, que el gobierno pues no cumple o no administra de tal manera que pueda satisfacer nuestras necesidades, así sea una básica como el empleo, y genere esta problemática social. Pero eso se llama comercio informal. Informal es porque la ley le dice, vea, usted es comerciante, lo tiene identificado, pero la persona no va y cumple con su deber legal de formalizarse, de pagar impuestos, de pagar ICA, de tener todo su establecimiento conforme lo establece o lo dictamina la ley. ¿Vamos ahí claros con el tema? ¿Alguna duda? No, profe, ahí vamos claro que ahí prácticamente, profe, todos tienen que estar legal. Lo único que no está legal, sean minoristas o mayores empresas, ¿me entiende, profe? Sí, Mauricio, o sea, lo que usted está diciendo, profe, o sea, todos tienen que estar legalmente ante, según lo que Y está le leyendo ahí. resumo mejor lo que usted está diciendo. No todos tienen que estar, todos tienen que ir a pagar. Porque es que esto en últimas es para identificar quiénes son los contribuyentes. ¿Por qué? Porque si yo lo formalizo, yo le digo a usted, venga papito, hágame el favor, inscríbase en Cámara de Comercio, porque es que usted está realizando una actividad que es mercantil. Y si se realiza una actividad, usted tiene que estar inscrito en Cámara de Comercio. Y si usted está inscrito en Cámara de Comercio, mire las obligaciones del comerciante. Cuando lo identifican, le dice, matricúlese en el registro mercantil, que es en Cámara de Comercio. Inscriba en el registro mercantil, o sea, en Cámara de Comercio, todos los actos y libros y documentos respecto a los cuales la ley exija esa formalidad. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son los libros que usted tiene que registrar? Ah, pues su contabilidad, amigo. Entonces, ¿el Estado cómo le va a facturar a usted? Con esta contabilidad que registró en Cámara de Comercio, porque es una obligación suya como comerciante. Y mire la otra acá, llevar contabilidad regular de sus negocios. Cuéntemelo. Las ventas por internet. Eso cuando se abre una página por internet y vende X producto, ¿cómo lo legaliza? Eso se también lleva
Ahí cómo lo maneja. Vuelve y me repite la pregunta, es que no le escuché porque se me fue el volumen acá. Ah, ok, le estaba preguntando que todas las ventas que se hacen por internet, cuando usted crea una página y dice, bueno, yo me voy a poner a vender camisetas, y usted, Bueno, mira, ese tema, ¿cómo lo manejan? vea, Freddy, ese es el grande problema. Eso es uno de los problemas que tiene que solucionar el Estado de manera urgente, porque con la pandemia el tema de la virtualidad o las ventas online se le adelantó al Estado, dicen que entre 5 y 7 años se le adelantó, porque si usted pues revisa el contexto que se está dando en este momento, es que la gente está comprando todo en línea. Yo era una de las personas que era muy reacio a comprar por internet, ahora no, es una belleza, vea, Amazon, AliExpress, Mercado Libre y la confianza que están ofreciendo las páginas en internet, incluso por Facebook, usted ve OLX y todo el mundo, el mercado dio un brinco, pues digamos que dio un paso demasiadamente pronto a la regulación que tenemos en este momento. El Estado, mire que apenas está implementando la factura electrónica. Mire para dónde va el Estado. Apenas está en la factura electrónica y el comercio ya va lejos. Y esas personas que están vendiendo en línea, el Estado no las tiene identificadas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues necesariamente va a tener que hacer la reglamentación, la ley para ese tema tan complejo, que es que todo el mundo, pues usted ve las redes sociales, usted ve su chat del WhatsApp y eso se nos ven sino zapatos y blusas y de todo. Óigame que eso es mentiroso. Eso no sé, sino mejor dicho, eso parece el mercado de los árabes por el WhatsApp, por Facebook. Esa página de Marketplace de Facebook, eso no, eso es una locura. Ahí usted consigue todo y vehículos, lo que usted puede imaginar lo vende por internet. Sin factura, sin nada, profe, yo me he comprado Y por ese ahí. es el tema, sin factura. ¿Cómo va a entrar? Usted se imagina la cantidad de dinero que está perdiendo el Estado por allí. ¿Por qué? Porque es que las empresas se convirtieron en ¿qué? En la nube, en la plataforma, en el internet. Ya las empresas no están en allá que usted va al centro y va a ir a comprar las cosas allá. No, usted va y las pide y le llegan a la casa. Si usted le pide a una empresa legalmente constituida como, ¿qué le digo yo? Al Costo, Falabella, y ellos le hacen la factura electrónica. Pero la mayoría del comercio está informal, ellos no están inscritos. Profe, Pregúntele a una persona a veces si le expide factura, ninguna. entonces, según eso, y recuerdo la clase pasada, ¿se acuerda que usted me hizo una pregunta de que cómo hacíamos nosotros para no ser detectados con las compras? Recuerda que usted nos dijo y más de uno, pues no supimos, entonces usted nos decía, no, pues eso por Es una que, manera. sí, pues digamos que en cierta medida los importadores, digamos, entran en la mercancía, un importador grande, obviamente ese sí la tiene, la va a tener que declarar, pero él en la medida que va escalando esa situación hacia abajo, que va volviendo a los minoristas, esa mercancía es muy dura de rastrearla por parte del Estado, ¿sí? Y ahí es donde tiene que el Estado invertir o hacer sus grandes esfuerzos en llegar hasta la última cadena del mercado. Por eso esa factura electrónica tiende a acabar con eso, porque cuando usted va a comprar necesariamente le van a expedir la factura y entonces el Estado va a poder, digamos, hacer las cuentas frente a los productos que se están vendiendo. Pasa que en cierta medida, si usted no está formalizado, si usted hace parte de esa cadena informal y hace parte del contrabando, también ese tema del contrabando es algo que el gobierno, por el tema de la corrupción, tampoco ha podido controlar, porque usted se va para el puerto y eso entra en contrabando, y entonces la mercancía, la mayoría que usted compra no es legal. Entonces, factura no hay. La persona que la compró tampoco la tiene porque eso entró de manera ilegal. Entonces, digamos que el Estado tiene muchos problemas con eso. Tiene que pelear con muchas situaciones, con muchas ilegalidades que se presentan dentro del tema del comercio. Y que es en últimas el que le da la mayor parte de recursos para solventar esos gastos. Entonces, el contrabando que entra es muchísimo, pero mucho. Pues va a mirar a ver usted esos zapatos que venden, dígame cuántos de esos tienen factura o pregunte cuántos de esos son legales. Pregunte.
pues yo no estoy hablando mal de las personas que venden los zapatos, pero la mayor parte de esa cadena, eso hace parte del contrabando. ¿O es que usted cree que unos zapatos Nike, que sean triple A, como llaman, o doble A, o yo no, bueno, creo que es triple A los que más escucho no decir, que incluso todos en algún momento hemos llegado a comprar, eso no es legal. Eso es una copia. Profe, mire que Dime. una amiguita que se mueve mucho como en el mercado de los tenis triple A y todo eso, que ella me decía que, por ejemplo, almacenes buenos que uno cree que venderían los tenis de marca, originales, ella me decía que no, que los únicos tenis originales que venden aquí es en Falabella. El tema, yo también he escuchado ese tema, Alejandra, incluso me lo dijo también una persona que trabaja en eso, un amigo que tengo que incluso, pues yo le he estado asesorando frente a unos temas de que el hombre se quiere legalizar, pero pues definitivamente por lo que él hace, como lo hace, no hay forma de legalizar eso, porque es que, ¿cómo pues acomoda uno eso? Esos zapatos que no son originales, ¿usted cómo lo acomoda con unas ventas si usted vende 10, 20 millones de pesos al mes? ¿De dónde le voy a sacar yo pues los registros para hacer eso o cómo? Eso no, eso es un mercado subterráneo y es el que siempre va a existir frente a ese contrabando. Y ahí no van a haber facturas, ahí no va a haber nada, ni legalización ni nada. El comercio informal que hay es muchísimo, mucho, mucho, mucho. Pues no, es que creería que el mercado informal se puede estar acercando casi al 50% de lo que nosotros consumimos. ¿No creen? Es mucho. Todos esos almacenes es mercancía, la mayoría de mercancía la traemos de otra parte y eso no es a la casa o al original. Entonces toda esa mercancía es ilegal y por eso el tema de la facturación es tan complicado. Una manera que ha tratado el Estado de organizar ese tema de los gastos es bancarizar todos los ciudadanos. No lo ha podido porque pues eso sería un desastre para nosotros y para las libertades individuales de cada persona, porque es que a mí no me pueden obligar a tener una cuenta. Entonces, si yo no me quiero bancarizar, ¿por qué lo tienen que hacer a través de una norma? Entonces, eso pretenden hacer, acabar con el efectivo, con el circulante. Pues si se acaba el circulante, tengan en cuenta que estamos jodidos, porque digamos que es más fácil el Estado rastrear sus ingresos. Todo lo que usted gaste necesariamente va a pasar primero por banco. Mire que la reforma tributaria, no, eso no es una reforma tributaria, eso se llama ley de financiamiento. No les voy a cambiar el nombre porque después van a decirnos que el profesor nos está vendiendo ideas raras. Se llama ley de financiamiento. Eso no fue ley tributaria, pero entonces el hecho es que en esa ley de financiamiento había un artículo, hay un artículo que establece que si usted vende una propiedad, pues obviamente ya no lo puede vender por el valor catastral, que era lo que generalmente se hacía, sino que ya tiene que ser por el valor razonable, y el valor razonable es lo que vale la casa en el mercado. Entonces, cuando usted va a hacer la escritura, el notario lo primero que va a revisar es que usted no esté vendiendo por el valor que dice la valor catastral, que sea un valor razonable. Adicional a eso, dice esa norma que ese dinero con el cual se compra la casa tiene que pasar primero por banco, tiene que ser a través de una transacción bancaria, porque si no, pues obviamente usted va a tener inconvenientes con la declaración. Eso está allí. Entonces, digamos que eso es una de las primeras puertas que abre el Estado para empezar a condicionar cada uno de nuestros movimientos al sistema financiero, porque en última sería más fácil a través del sistema financiero controlar los recursos de cada uno, no tanto controlarlos, sino saber dónde está el dinero de cada persona, porque todo lo que tenga que hacer usted lo tiene que pasar por su cuenta, por el banco, y entonces ahí sí sería pues un desastre. Dicho, ahí sí quedamos, pero con la vacuna del COVID doble y triple, ¿sí o no? Y lo del Bitcoin, pues es, digamos que diferente, porque esa moneda es virtual y entonces digamos que el Estado no tiene manera de control frente a eso. Entonces digamos que ahí viene una nueva variante al tema. Me picó. Y entonces, me disculpa, como que me picó un animal. Y entonces, el tema es que
pues el Estado siempre va a tener que evolucionar y va a tener que innovar en el tema normativo, porque miren que la manera como el comercio se mueve es muy dinámica y las normas tienen que obedecer ese dinamismo del mercado. Entonces, si el mercado se me volvió a las redes, al internet, a lo virtual, pues entonces las normas tienen que mirar cómo reglamentan ese internet, esas compras y todo ese tema. Pues no tengo conocimiento, no he leído nada al respecto qué va a hacer el Estado, pero sería muy interesante pues mirar esa situación, qué ha planteado el Estado o qué interrogantes tiene frente a ese comercio que se le ha convertido en una piedra en el zapato frente a los recursos que debe recoger, y yo creería que le ha disminuido mucho el presupuesto al Estado. Y posiblemente esa carga la vamos a asumir nosotros nuevamente, porque si las empresas no tributan, que el sistema tributario está basado en el tema de las empresas, y las empresas no venden y no hay ingresos, pues entonces va a haber menos ingresos para el Estado, y entonces el Estado se va a tener que pegar de alguna parte, o sea que la vacuna a nosotros va a ser dura en ese sentido también. Eso es otra situación que está ahí pendiente por resolver por parte del gobierno, que nosotros como ciudadanos también tenemos que estar muy atentos de eso. Entonces, cuando usted lo identifican, volviendo al tema un poquito, cuando usted lo identifican como comerciante, a usted le nacen estas obligaciones. El Estado le dice, ve amigo, usted es comerciante porque está dedicando una actividad que yo digo que es mercantil. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es matricularse en la Cámara de Comercio, y eso se llama registro mercantil. En el registro mercantil era lo que hablábamos, que se asimila a lo que pasa en la Oficina de Instrumentos Públicos, que usted inscribe una casa y allí queda registrado todo el historial de la casa, quién la compró, cuándo la compró, si tuvo una hipoteca, todo eso. En Cámara de Comercio funciona igual. Usted lo que hace es dejar el registro allá de qué es lo que tiene, quién lo tiene, cómo lo tiene, a dónde lo tiene. Nuevamente lo mismo. Eso se llama, usted va a ir, usted necesita saber un comerciante a qué se dedica, o un establecimiento de comercio, por ejemplo, Frisbee. ¿Usted quiere saber el Frisbee que tiene? Vaya, mire y pida un certificado de existencia y representación legal de Frisbee. Y ya le dicen, bueno, ¿quiere el del establecimiento de comercio o quiere el de la principal? Usted pide el de la principal, pues entonces le sale el Frisbee, dónde queda la principal, y ahí en ese registro aparecen cuáles son los establecimientos de comercio que tienen. Entonces dice, tienen 1000 y pedazos centros establecimientos de comercio, posiblemente le va a valer mucho porque ahí le tiene que relacionar cada uno de ellos y dónde están, el historial, cuál es el patrimonio que tienen inscritos allí. Obviamente la contabilidad no se la van a pasar, pero sí le dan ciertos datos que usted puede necesitar en algún momento. Entonces el registro mercantil es esa huella que el Estado necesita para identificarlo a usted desde el punto de vista tributario y decirle, venga amigo, ¿usted está allá en Cámara de Comercio? Sí. ¿Se inscribió allá? Sí. Es que usted tiene 2 establecimientos de comercio. Sí. Hágame el favor y me pasa la contabilidad. ¿Vieron lo sencillo? Entonces, porque la segunda obligación suya como comerciante es inscribirlo en el registro mercantil, o sea, usted tiene que llevar a Cámara de Comercio también los libros y documentos que la ley exija. ¿Y cuáles son los libros y documentos que la ley exige? Pues toda su contabilidad, los soportes, todo. Y mire el 3, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme las prescripciones legales. Y las prescripciones legales dicen que usted mínimo debe hacer un inventario cada año. Entonces, cada año usted tiene que presentar la declaración de renta. Y cada año usted tiene que decirle al Estado que tiene. Y tiene que llevarle la contabilidad, porque la DIAN le va a decir, hágame un favor, mándeme todos los libros de contabilidad, yo necesito todos los soportes. Se llama la información exógena. Tráigame la exógena. Son todos esos soportes. Mira, tengo un animalito. Entonces usted tiene que llevar todos esos soportes a la DIAN. Y la DIAN, con base en eso, pues le va a hacer la relación y le dice, venga amigo, usted no me declaró renta y mire que usted tuvo unos ingresos de 100 millones de pesos, tuvo estas ventas según su contabilidad, tuvo estos ingresos, todos estos gastos,
ingresos menos los gastos, le queda una utilidad bruta de tanto, por consiguiente debería declarar la renta y entonces venga papito, arreglemos las cuentas. Ah, que yo no tengo, bueno, eso se llama evasión de impuestos, entonces también ahí puede ver incurso un delito penal. Un delito penal, bueno, listo, va a compulsar copia a la fiscalía para que le adelanten un proceso. Y adicional a eso, voy a iniciar un cobro coactivo. La DIAN puede iniciar un cobro que es el embargo de la empresa y las propiedades que tengan las propiedades que tenga la empresa como tal. ¿Vamos hasta ahí bien, sí o no? Sí, profe. Otra Sí, profe. otra obligación suya como comerciante es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Eso que usted, por ejemplo, lo que pasa en San Andresito es que usted vaya y no falta y no que los amarre de la ropa, porque si usted entra y venga para acá, pues eso es considerado un acto de competencia desleal porque pues realmente no dejan elegir al cliente qué es lo que va a comprar. Por ejemplo, cuando usted va a un supermercado y usted encuentra que la pasta, las espaguetis, usted siempre compraba la muñeca porque el empaque era rojo con una muñequita ahí, pero resulta y pasa que la otra pasta diferente de espaguetis le puso casi el mismo rol rojo y la misma muñequita, entonces usted no se fijó bien y usted resultó en la casa con con espaguetis marca Gato. Entonces te dice, venga, pero eso se llama inducir al cliente al error, ¿sí? Eso es competencia desleal, hay muchas clases de competencia desleal, eso es una obligación de usted como comerciante, abstenerse de ejecutar esos actos de competencia desleal. Pero en últimas, las más importantes que teníamos para referenciar frente a esto son estas dos, que es la manera como el Estado le dice, sí, te ubiqué, ahí está todo su dinero, ahí está todo lo que invirtió usted en la empresa y ahí está lo que usted se ganó en el año, venga que hay unos tributos que se deben pagar. Es más, miren que cuando usted se inscribe en Cámara de Comercio, usted hace el registro, inmediatamente ellos, dime. En industria y comercio, profe, no. Exactamente, ellos inmediatamente cruzan la información con industria y comercio, que es un impuesto municipal que se debe 2 meses, es bimestral. Entonces, usted se inscribe en Cámara de Comercio y inmediatamente ya saben que usted tiene que ir a pagarles a cada 2 meses, dependiendo de qué, de lo que usted venda. Y eso tiene unos números que identifican pues la actividad económica a la que usted se dedica. Y usted también a ellos les tiene que pasar las ventas. Vea, yo tuve ingresos por tanto, hice estas ventas y entonces voy a declarar, voy a presentar el impuesto al ICA. Profe, cierto que por esos letreritos, digamos que venta de minutos, por eso también hay que pagar. ¿Qué fue el sonido? No le escuché. Profe, le preguntaba que por esos letreros, por ejemplo, como de minutos, también hay que pagar. Sí, se llama impuestos de avisos, vallas y tableros. Y usted va a poner una valla, un aviso o algo, usted allá también le cobra, porque eso es un impuesto. Se llama avisos, vallas y tableros. Muchachos, voy a llamar a lista porque es necesario. Ya son las 19. Voy a tratar de ubicarlos acá en lista. Yo ahora ya no ya. ¿Qué pasó? Me preocupé. Deme un momento, que no me quiere ingresar acá. Ya me ingresó. Muchachos, ¿alguna duda? Señoritas. No, profe. ¿Van bien con el tema? ¿Me están entendiendo? Muy aburrido el tema, muy espeso. ¿Qué piensan? No, el tema es muy bueno.
Bien, profe, todo bien. Todo bien, 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 como el pibe. Dentro de 8 días voy a tratar de hacer la clase diferente. Dentro de 8 días vamos a ver si hago un tallercito para que lo hagamos acá y no sea pues como la misma clase que el profesor habla y habla y habla y de pronto me están aburriendo allá o están durmiendo en la casa y entonces para que ustedes puedan interactuar también un poco en la clase. 05 estamos hoy. Bueno, listo. Marta Milena. Buenas noches, profesor, por acá. Hola, ¿cómo le fue en la clase? Bien. Sí, señor. Usted no dijo nada, no me preguntó nada, Marta. La tengo ahí, la tengo en la mira. ¿Qué le pasó? No preguntó, entendió todo. Sí, profe, está muy claro. Usted siempre Bien. maneja unos términos muy concretos, muy precisos, en los que uno no, evidentemente, pues no lee. Más es como la curiosidad que de pronto que uno no entienda lo que usted está explicando. Está bien. Muchas gracias. Daniela Castro. Buenas noches, profe, presente. No, la clase Buenas noches. muy interesante porque usted la hace como charlando, como contándole así las cosas a uno, como no tan aburrida, me parece interesante. Bueno, está bien, muchas gracias. Erika Cobos. Erika Andrea. Presente, ¿Cómo profe. va? Bien. Jessica Tatiana Cortés. Jessica. Jessica, de pronto está sin audio. Jessica. No. Alejandra. Erika Alejandra. Presente, profe. Bueno, ¿cómo va con la clase, Erika? Bien. Sí, profe, muy bien. Bueno, listo. Alejandra Giraldo. Presente, profe. Usted sí ha preguntado. ¿Cómo va? ¿Cómo se bien? Bien, profe, yo siempre pregunto. Bueno, está bien. Johnny. ¿Londoño o Grisales, profe? Johnny Grisales. Presente, profe. Johnny, cuénteme, ¿cómo va? No, profe, el tema es muy interesante y surgen preguntas y surgen como qué debe hacer uno como ciudadano, ¿cierto? Para construir un mejor país. Cosas que uno desconoce y esto nos ayuda a eso. Está bien, Johnny, muchas gracias. Y su esposa, yo también leí clase ahora que la veo en la foto. Ah, sí, profe, ya está por acá terminando ya su contaduría. Ah, bueno, la colega me la saluda. Johnny Grisales, listo. Johnny Grisales, ¿de dónde iba? Jennifer Walteros. Ella tuvo como Profe, presente. tuvo problemas con el ingreso, ¿cierto? Sí, profe, tuve problemas, no me dejaba ingresar y pues la verdad fue que ingresé muy tarde y ya no me dejaba. No, bueno, está bien, pero Pero pues alcancé toda la clase, profe. bueno, está bien, Jenny. Muchas Daniela. gracias. Bueno, Daniela Herrera. Presente, profe. No, bueno, Daniela también ha participado. Alejandro. Rey. Ah, sí, profe, es que Alejandro, ahí sí ya. Muy bien. Digamos, profe, aquí mirando a ver más bien, pues con ese poco de impuestos y de cosas que le sacan a uno, y que todo es mejor por internet, por mientras se pueda. No, lo es, profe, yo he tenido amigos de que han tenido, digamos, locales y negocios, profe. Por eso hice el comentario y me dicen, por ahora, online, desde la casa, me llega la mercancía a la casa, no tengo que pagar impuestos, no tengo que pagar local, no tengo que pagar nómina, y listo, solamente el envío. Es más, ni el envío, porque a veces, digamos, hace el negocio e incluye el envío ahí, entonces, realmente, ves. Ese es el tema, sí. Ese es el tema y es un tema que le van a tener que poner mano y muy pronto, porque el roto fiscal va a ser grande. Bueno, gracias, Rey. ¿Dónde doy, Rey? Ahí no. Johnny Londoño. Profe, Bien o no. Bien, profe, muy interesante la clase. Bueno, muchas gracias. Angélica María Mena.
Angélica. 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 Está en el chat, ¿quién? No, nadie. No encuentro a Angélica. Venga, ¿ustedes vieron a Angélica de pronto para ponerle la falta o qué? No sé. ¿Estuvo en clase? Sí, Sí estuvo. ella es conectada en ciertos momentos de la clase, sí, señor. Bueno, listo, puede que tuvo problema. María Camila Muñoz. Presente, profe. Camila, ¿se está entendiendo? Mucho, poquito. Sí, señor. Claro. Ah, bueno, está bien. Daniela. Profe, Señora. Ah, Angélica, bueno, listo, ya está acá, sí. No, no le puse la falta. Me dijeron que ha estado profe, es que acá. en internet me estaba yendo como... Sí, señor. Bueno, no se preocupe. Bueno, está bien. ¿De quién iba? Daniela. Sí, Daniela Gracias, Peña. profe. Daniela Vanessa Peña. Sí, señor, yo. Ok. Bueno, Daniela, sí, ella también participa. Brian Andrés Quintero. Profesor presente. Javier. Profe, presente. Javier Ricardo. Presente. García. Ok, bien. Rafael Restrepo. Presente, profe. Presente. Erika Viviana. Presente, profe. Erika, ¿cómo va? Muy bien, profe, gracias, aprendiendo mucho. Bueno, está bien. Joan Manuel. Presente. ¿Cómo va con la tutoría? ¿Bien? Bien, profe. Gracias a Dios. Ahí vamos. Bueno, María Camila Sanín. María Camila. María Camila. Steven Toro. Tocayo. Presente, profe. ¿Cómo va con la clase? Bien. Aquí aprendiendo, no sabía eso del impuesto a las vallas, o sea, estamos llenos de impuestos por todos lados. Ahí vamos aprendiendo. Sí, ese está ahí, es viejito, sino que eso tiene una reglamentación especial, pero sí lo cobran. Había un impuesto que se llamaba impuesto al degüello, y era el tema, creo que ese todavía se cobra. Por cada cabeza de ganado tienen que pagar un impuesto, se llama impuesto al degüello. Eso es por si de pronto no tenía conocimiento de ese. Y hay otros Uy, ahí, profe, no, verdad. Por todos impuestos. Lo único mejor que en este agregan más. no, es que tienen, por de lo que hablábamos, tienen que buscar por donde sea para completar ese presupuesto, esos ingresos. Emily, Hola, profe, ¿qué más? bien, ¿cómo va? Muy bien, profe, muy interesante tu clase, pues no escuchando todo y pues es verdad el tema que usted dice que a nosotros pues nos ponen reformas, nos clavan con impuestos y pues que uno no se manifiesta de ninguna forma, entonces mientras uno no se manifieste esa inconformidad, pues las cosas van a seguir así, en cualquier momento hay que despertar. Somos los novios bobos del Estado. Eso pasa y seguirá pasando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Natalia Yandi, vecina, cuénteme. ¿Cómo va? Bien. Bien, profe. Todo Ah, súper. bueno. Listo, muchachos, ya llamé a lista. Muchas gracias, Natalia. ¿Va bien con la clase? ¿Sí está entendiendo? Sí, señor. Está bien. Bueno, ya llamé a lista. Ya damos por terminada la tutoría de hoy. Dentro de 8 días necesariamente debemos hacer el parcial. El parcial va a ser de selección múltiple, ¿sí? Y vamos a evaluar lo que explicamos en las diapositivas y lo que hasta la clase de hoy, mejor dicho. Listo, voy a tratar de subirle los videos mañana mismo para que puedan ver los videos, para que puedan repasar. ¿De acuerdo? Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, Sí, profe. señor.
Sí, Bueno, señor, de muchachos, acuerdo. Sí, nos profe. vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Adiós, profe. Feliz noche, feliz fin de semana. Bueno, hasta luego Hasta todos. luego. Profe. Bueno, Luego. chao, chao. Chao, chao. Luego, profe, feliz noche. Chao. Eso, profe. Gracias. Hasta Camila, luego. chao, chao. Que tenga buena Bueno, noche. adiós. Bueno, que hasta luego.